Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta primera sesión. Es una sesión conjunta con el Departamento de Enseñanza del Hospital, específicamente también apoyados por el doctor Arnulfo Portales, al que le damos muchas gracias también por su apoyo y por la participación. Y la sesión del día de hoy se va a quedar grabada en una plataforma. El plan de estos próximos 2 años es que todos tengan acceso a las sesiones en tiempo posterior para que las puedan reproducir, como apoyo también para la enseñanza para los internos que están aquí de manera local, etcétera, etcétera. Entonces se va a hacer un link en la página de internet a través del cual van a poder acceder, por eso es también lo que la estamos grabando. Como hemos quedado, la versión de sesiones queremos que sean multidisciplinarias para tratar y estimular un poco más la participación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que involucra varias especialidades, que es el síndrome de Caillas en el adulto mayor. Pues esto es un tema que hemos tenido en mente aquí con el doctor Israel Soto, que es quien lo va a coordinar, desde hace algunos meses, incluso impulsados por algo de publicidad que tuvimos aquí también en el hospital con respecto a las caídas, doctor. Entonces nosotros empezamos también a analizar el hecho de qué otras especialidades pudieran estar involucrados en tratar de manera conjunta el por qué una persona sufre de este problema, a veces incluso frecuentemente, ¿no? Les agradezco entonces su asistencia. Vamos a pasar a otros dos para que presenten a los doctores. Gracias. Hola nuevamente, buenas noches a todos. Agradecemos su estancia en este día con todos ustedes. Es bien importante empezar con las sesiones académicas para ir acrecentando y ir obviamente unir esfuerzos para muchos puntos claves en la enseñanza del hospital, y creemos en la sociedad que estamos iniciando que el punto principal es de enfocarnos sobre todo en el ámbito académico. Y bueno, es complicado porque sabemos que todos tenemos diferentes actividades, diferentes horarios, complicado porque es entre semana, pero bueno, es parte del crecimiento que queremos también nosotros ir teniendo cada una de las sesiones. Es bien importante su participación, acercarse directamente con cualquier personal de la sociedad para que si tienen algún interés por alguna plática o algo, claro que la vamos a trabajar, y que bueno, finalmente es lo que queremos nosotros impulsar y que todos participen de manera general, ¿no? El día de hoy agradecer la invitación. Es un tema bastante complejo, pero también es bastante bonito desde el punto de vista médico, porque, como lo dijo el doctor Montoya, es un manejo interdisciplinario. Entonces, tuvimos la fortuna de que nuestros ponentes el día de hoy nos pudieran acompañar y organizar esta sesión, que realmente a mí me encanta mucho y me apasiona mucho el término caídas, por muchas cosas, porque en geriatría estamos acostumbrados ya ustedes conocen y han escuchado lo que son los síndromes geriátricos, y que bueno, por definición todos sabemos que son signos y síntomas específicos que nos van a dar como tal un diagnóstico. En geriatría realmente, como mi brother, las reglas cambian, no es así. Los síndromes geriátricos en un adulto mayor pueden ser diferentes enfermedades con diferentes presentaciones. Es ahí lo complejo de las presentaciones atípicas que vamos a tener en los síndromes geriátricos. Voy a presentar a los doctores que van a estar acompañándonos para esta sesión. Primero presentaré a la doctora Blanca Reina Insunza. Ella es especialista en rehabilitación y electromiografía en el Centro Médico Nacional. Está certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación, certificada por el Consejo de Neurofisiología. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Rehabilitación, es miembro de la Sociedad de Electromiografía de Puerto Rico y es miembro de la Sociedad Americana de Electromiografía. Muchas gracias, doctora. Está también con nosotros la doctora Carla Ayala Torres, es otorrinolaringóloga y cirujano de cabeza y cuello. Ella es egresada de la UAI 71, tiene diferentes adiestramientos. Voy a hacer el currículum, tengo que seguir modificado porque el currículum de los ponentes afortunadamente es súper extenso, entonces para ahorrar un poquito de tiempo pusimos lo más importante o lo más nombrado en ellos. Tiene un adiestramiento en cuello en siglo XXI en el Hospital de Especialidades Bernardo Sepúlveda, tiene maestría en Educación Universitaria Interamericana para el Desarrollo, tiene el diplomado de Investigación Clínica de la Universidad Autónoma de Coahuila,
y actualmente está dentro de la jefatura de enseñanza de Lumay, a cargo de muchísimos residentes y con diferentes programas de actualización. Les agradezco un aplauso también para la escuela. Gracias, Carla. Está también con nosotros el doctor Rubén Darío Galván Neira, él es cardiólogo intervencionista, egresado del Hospital Ricardo Ponce del Iste, tiene un adiestramiento en cardiología y es adscrito en el servicio de cardiología del Iste de Orión. Está con nosotros en el consultorio 30 del piso. Gracias, Rubén. Está con nosotros también el doctor José Andrés Venegas Torres. Él es neurólogo vascular, máster en neurología, tiene la especialidad en neurología, está aquí en la Torre de San Ángeles, es médico no familiar, excelente en neurología en el departamento de neurología, es médico de la unidad de arte especial de la UMAN 71. Dentro de sus múltiples actividades, tiene un posgrado en enfermedad cerebral, tiene el máster en neurología, tiene maestría en ciencias médicas. Pues, de diferentes estudios que ha realizado el doctor, además de presentaciones en congresos tanto nacionales como internacionales. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, ya para no seguir retrasando el inicio, vamos a empezar con lo que es el síndrome de caídas. Ayudas con la luz, por favor. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar un caso clínico para orientarnos todos qué tan impactante y qué tan complejo es una caída de un adulto mayor. Vamos a ver las diferentes valoraciones de los especialistas con los cuales estaremos el día de hoy. La valoración pediátrica, el abordaje de otorrinolaringología, el abordaje de neurología, cardiología, y vamos a hablar al final también de un programa especial que se tiene en el hospital, que es la prevención de caídas, que está a cargo de la área de rehabilitación. Bueno, es importante porque este tema se asocia mucho a calidad de vida, ¿no? Y calidad de vida, como definición, pueden encontrarla en muchos libros, en muchos artículos, pero bueno, es un valor que asignamos a la duración de vida, que está modificado por la automovilidad social, la percepción, el estado, la funcionalidad y la disminución también de esta funcionalidad provocada por enfermedades, accidentes, tratamientos o diferentes puntos de tipo hasta social y político. Entonces, engloba muchas cosas de calidad de vida. Y como tal, la calidad de vida en países de tercer mundo, como nosotros, pues es muy complicado poderla valorar, pero sí, a comparación de otros países, caídas en un adulto mayor es bien importante porque nos habla de la atención y la calidad del sistema de salud que tenemos para las personas. Bueno, el caso clínico es una cita que solicita una familiar de una paciente de 81 años, la cual Cristina, su hija, nos cita a la casa porque tuvo una caída su mamá, una paciente de 81 años, que vamos a hablar un poquito más adelante de los antecedentes. Dentro de este caso nos llama mucho la atención que al momento que estamos platicando ya con la paciente, nos empieza a comentar que ya había tenido caídas previamente, que desafortunadamente no se le había comentado a su familiar y que bueno, inicialmente la causa por la cual fuimos a la valoración no fue realmente la caída, sino que el familiar detecta que su mamá se está volviendo más distraída, que se aburre, que no quiere convivir, es decir, se está volviendo un poquito más antisocial, se niega a convivir con la misma familia. Entonces, realmente, de inicio, el motivo de la interconsulta o de la valoración no fue la caída, y es un término bien frecuente, ¿no? Una caída centinela en geriatría se determina como una caída que se asocia a una patología de fondo que indirectamente nos va a causar un servicio médico, en este caso en domicilio, que es una de las áreas que se explotan también o que se trabajan más en el área de geriatría. ¿A qué sigue? De los antecedentes de importancia, bueno, ustedes van a ver que
como un buen adulto mayor, suelen tener múltiples patologías, ¿no? Patologías específicas como diabetes, hipertensión. Esta paciente ya tiene antecedentes de alteraciones sensoriales tanto auditivas como visuales. Ha tenido diferentes tratamientos por síntomas de trastornos depresivos. También ya tiene alteración o deterioro sensorial visual con una catarata ya que inclusive fue operada. Tiene antecedentes de cefaleas de tipo crónica, en el cual no se ha asociado a una causa específica, no ha terminado ciertos protocolos o estudios que se requieren para poder determinar bien factores precipitantes de esto. Tiene además ya antecedentes asociados a alteraciones mecánicas como esguinces cervicales, como alteraciones de columna, asociado también al trastorno depresivo, una patología muy compleja que vemos también en los adultos como es la fibromialgia, que también es frecuente en este grupo de pacientes. Y bueno, algo importante también que asociamos mucho nosotros en geriatría, que es la polifarmacia, también la encontramos en esta paciente, ¿no? Aquí sigue. El padecimiento actual de ella inicia ya una vez al reinterrogatorio dirigido, al presentar una caída de su plano de sustento, 6 días previos a la cita en que nos programamos. Refiere a la familiar que ella entró al baño, termina de evacuar, al momento de pararse e ir hacia el lavabo para lavarse las manos, presenta debilidad, así tal cual, debilidad del hemicuerpo del lado izquierdo, teniendo un golpe directo sobre el lavabo y sobre unos cajonetes que tenía ahí en el mismo baño. Ella lo refiere como previamente sin ningún síntoma o factor precipitante, solamente al momento que se levanta y que va a lavarse la mano es cuando viene el accidente. De inicio se le llama un servicio de ambulancia de domicilio, se tiene una herida en el labio superior, la cual requiere suturar de tres puntos que se le da ahí mismo, se le deja un analgésico, se le deja un antibiótico, y bueno, se deja como medidas generales y vigilancia del estado neurológico. En este momento la paciente nunca presentó alteraciones de focalización, aparentemente previamente a lo que nos indicaban, porque estuvo toda la mañana haciendo las actividades cotidianas, como fue levantarse, se bañó, desayunó, regresó a su habitación y después en el traslado hacia el baño, a terminar de evacuar, es cuando viene este problema. Importante también que, como ya les comentaba, ya había tenido presencia de otras caídas, de hecho muy asociado al evento vascular o al problema vascular que podemos encontrar en esta paciente. Es muy probable que ya desde la caída previa en el jardín haya tenido algunos cambios que desafortunadamente no se investigaron. La hija que nos citó a la consulta no tenía identificada esta caída y, como les decía anteriormente en las diapositivas, ya se habían identificado otras caídas también previamente sin tener información más adecuada. Bueno, de la exploración en general, los signos vitales, lo que nos llamó la atención fue la presión arterial, la frecuencia cardíaca, lo que es saturación, respiración y glucometrías que se realizan al momento de la revisión, estaba todo bien. Realmente la paciente, al momento de que la interrogamos, se encontraba orientada, no tenía ninguna alteración de funciones mentales superiores en ese momento. De los puntos importantes de lo cardiológico, el soplo que se analizó aquí es un soplo grado 3 de clasificación 6, en foco mitral, no había irradiaciones de tipo sistólico. Dentro de lo neurológico, pues sí nos llamaba la atención que sí tenía una disminución de fuerza del hemicuerpo izquierdo, ¿no? Sin alteraciones de ciertos reflejos importantes como Babinski, etc. Entonces estaba realmente en condiciones generales adecuadas la paciente. ¿La que sigue? Bueno, nosotros hacemos las escalas geriátricas, que también es algo de lo que estamos tratando de cambiar en geriatría. Muchas escalas son un poquito complicadas en cuanto a la aplicación porque son para cierto grupo de población, pero en general esto es parte de lo que hacemos nosotros. Tenemos una escala de Folsen que nos habla del estado cognitivo de la paciente, teniendo 20 puntos sobre 30. Esta escala se ajusta a lo que son edad, sexo, escolaridad. Nos determina un deterioro ya cognitivo leve.
se ve la funcionalidad de la paciente, es una CATS-D. En el momento de que se hace la valoración, ya se considera ella dependiente para bañarse, vestirse y alguna otra actividad de la vida diaria. Previamente, ella era un CATS-A, que realmente era independiente hasta antes del evento de la valoración. Se hace una escala de Tinetti, que también nos habla mucho de lo que es el balance y la marcha, alterada en este momento. Se hace la escala de Norton para ver el riesgo de lesiones por presión. Por puntaje, pues la paciente tiene actualmente riesgo para úlceras por presión. El GDS, que es una escala que usamos también para diagnóstico de trastornos depresivos. Ya el puntaje nos da también para una probable depresión, que ya tenía antecedentes, como se los había informado. El MNA, que es una escala también para evaluar estado nutricional, y ya encontrando también en ella un riesgo de malnutrición. El ranking, que es una escala también para ver qué tanta incapacidad se tiene ante la sospecha ya de ciertas patologías, como es un evento vascular cerebral. Y bueno, el SARIT, que es también algo bien importante dentro de la evaluación geriátrica, ver qué tan sobrecargada está el familiar. ¿Por qué? Porque el familiar finalmente es el que nos va a ayudar a seguir el tratamiento, a seguir las indicaciones y a estar también con las revisiones continuas, ¿no? ¿A qué sigue? Estos son los laboratorios realmente, para no te tardar mucho, realmente los estudios de laboratorios generales están normales, la biometría, no hay anemia. Después estos estudios son posteriores a la consulta, son al siguiente día, pero bueno, no hay nada relevante como causa aparente de la caída. Nuestros diagnósticos clínicos, al realizar la evaluación geriátrica, al tener los laboratorios, quedamos como un evento vascular cerebral isquémico. Encontramos el paciente con bradicardia sinusal, hicimos una probable hipotensión ortostática. No pudimos hacer la exploración adecuada de hipotensión ortostática porque la paciente sí, al momento de que tratamos de explorarla, presentaba vértigo postural. Tiene también ya datos de otitis crónica del lado izquierdo y pusimos también como un probable diagnóstico una insuficiencia mitral. Estos serían los síndromes geriátricos y los diagnósticos geriátricos. Dado a las escalas y a la evaluación, la paciente tiene ya un deterioro neurocognoscitivo leve, tiene el síndrome de caídas, que se define por más de 2 caídas en menos de un año. La paciente lo cumplía, nada más identificamos una en este momento, pero finalmente ya al reinterrogatorio vimos que tenía ya previamente otras caídas. Tiene riesgo de lesiones por presión, que es una patología también bien frecuente, tanto hospitalaria como en domicilio. El trastorno depresivo, que también es importante impactar en el estado anímico. Desarrolló después de la caída miedo a caerse, entonces este es un también punto bien importante en el manejo y el seguimiento, porque son pacientes que realmente ya después, aunque esté ya conservado y se haya tratado todos los posibles factores, sienten ese miedo y es imposible en algunas ocasiones volverlos a hacer caminar. Y bueno, el abatimiento funcional, que ya se venía viendo ciertas alteraciones de sus actividades sin tener bien el reporte. Bueno, nosotros, como ya les mencioné, cumple criterios y definición para síndrome de caídas. ¿Qué tan frecuente es las caídas en el adulto mayor? Bueno, es muy frecuente. En Estados Unidos, el 70% de los ingresos en áreas de urgencias para consulta de un adulto mayor es secundario a una caída de diversos factores. 1 de cada 3 adultos mayores a 65 años tendrán una caída al año, y esto se va a ir aumentando conforme también se aumente la edad. A los 80 años y más, 2 de cada 3 pacientes adultos mayores van a tener una caída al año, entonces es muy frecuente. El otro punto importante es la mortalidad que se tiene en estos pacientes. Diferentes bibliografías pueden encontrar que entre el 50 al 70% de los adultos mayores que sufren una caída pueden fallecer al primer año de desarrollar esta caída, entonces es muy frecuente. ¿En qué nos enfocamos nosotros en geriatría? Bueno, en buscar los factores de riesgos modificables, ¿no? La alteración de la marcha, los medicamentos asociados sobre todo a medicamentos cardiovasculares y psicofármacos, las alteraciones neurológicas, como es el caso, un probable evento vascular cerebral, el deterioro neurocognoscitivo ya diagnosticado al momento de la revisión, el deterioro sensorial auditivo, tanto visual como auditivo, que muchas de las veces, ustedes lo van a ver, no quieren usar ni el aparato auditivo ni los lentes, es algo también complicado en el adulto. Y bueno, dentro de la evaluación detectamos un punto importante que frecuentemente lo dejamos
pasar, que es el calzado inadecuado. El calzado del paciente eran unos Crocs sin antirrapantes, sin tira posterior, cuando se los ponía, ¿no? Y el día de la caída en el baño, pues finalmente no tenía ni Crocs, ni sandalias, ni nada. Entonces eso es algo también bien impactante. Y bueno, de estas causas y de estos factores también el síncope cardíaco, como ya lo vamos a escuchar del doctor Galván, es algo de los diagnósticos que más recurrentemente vemos en sus pacientes y que no se toma en consideración porque es una presentación atípica a consideración de los cardiólogos también que lo ven. No es el típico síncope cardíaco que se manifiesta en un adulto a un adulto mayor. Entonces las caídas, como conclusión podemos decir que bueno, esta paciente al tener síndrome de caídas desarrolló un miedo a caerse. Esto desafortunadamente tiene disminución de la actividad. Esto también al momento de disminuir su funcionalidad pues va a disminuir obviamente su masa muscular, va a tener alteraciones nutricionales, va a tener alteraciones de su peso. Obviamente esto va a condicionar también más problemas de la marcha asociadas a las patologías que encontramos. Y bueno, finalmente la disminución de la funcionalidad. En geriatría la funcionalidad está directamente proporcional con lo que es la calidad de vida. Un adulto mayor que no tiene actividad, pues obviamente disminuye mucho su calidad de vida y pone en riesgo, pues inclusive la vida del paciente, ¿no? Porque ya caen en cama y un paciente en cama también va a tener otro tipo de patologías. Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos dentro de las visitas a domicilio. ¿La que sigue? Y bueno, la intervención en geriatría en este caso, el punto importante que muchas de las visitas nosotros que hacemos encontramos todos los factores ambientales y arquitectónicos de la casa que pueden contribuir a las caídas. Siempre se les sugiere ciertos puntos específicos en el baño, en la recámara, que es el lugar donde más frecuentemente se tienen las caídas. Buscamos los factores de riesgo que ya se mencionaron en el caso. Obviamente damos un plan de seguimiento asociado al cuidador primario, que es el que nos va a guiar y que es el que nos va a ayudar en la revisión de este paciente. Obviamente también necesitamos el apoyo de otras especialidades, por eso es un síndrome que se debe manejar de manera interdisciplinaria. Y bueno, también impactamos en lo que es la polifarmacia. Ahora vamos a ver el abordaje de otorrino. Buenas noches. Un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a la sociedad por la invitación y pues contenta de tener aquí a estos grandes ponentes. Sí, bueno, para empezar nos preguntamos pues por qué en primer lugar. ¿Sí me ven? Sí, como que me sentí muy chiquita. Bueno, sí estoy chiquita. El abordaje por otorrinolaringología, ¿por qué o cuál es el motivo por el cual, en primer lugar, ¿sí sale? Sí. ¿Por qué en primer lugar se solicitó? Muchas gracias. Ahora sí me ven mejor. Ay, sí me lo voy a quitar. Tu celular. ¿O de quién es? ¿De usted? Okay. Muy bien. Entonces, ¿por qué en primer lugar la valoración por otorrinolaringología? Si se fijan, pues nos hablaron sobre el caso clínico en donde existen muchos datos que me orillan a pensar que el problema fue algo vestibular, ¿sí? Algún problema de vértigo, de inestabilidad, y en este caso vértigo, inestabilidad y caídas tienen un impacto grande en el adulto mayor. Entonces, para nosotros de los primeros objetivos que tenemos durante el abordaje de un paciente en nuestra área es conocer cuál fue la consecuencia de la caída. En este caso veíamos pues que realmente no hubo pérdida de la conciencia, aparentemente fue una inestabilidad o vértigo. Tenemos que ver las características de esa caída. Como les dije, no hubo pérdida de la conciencia, igualmente las características de la persona que cae. Como vimos, esto es lo que orilló al paciente a sufrir esta caída. Es un mecanismo multifactorial, entonces tenemos que abordar de varias formas a este paciente. Entonces, en primer lugar, por lo que vemos en el caso clínico,
aparentemente se trata de un vértigo. El vértigo pues es un síntoma muy inespecífico y algo muy subjetivo que reporta el paciente, y realmente el paciente te lo reporta como algo que sienten, hasta un aturdimiento te dice que es vértigo. Entonces hay que especificar muy bien o ser muy insistentes en la forma en que interrogamos al paciente para conocer realmente el tipo de vértigo o si realmente era un vértigo lo que sintió el paciente. Hasta el 30% de las consultas, los pacientes adultos mayores se presentan este síntoma desde mayores de 60 años. ¿Sí? Tenemos que ver en este interrogatorio los medicamentos que se utilizan, porque desgraciadamente hasta el 70% de los pacientes llegan con todo tipo de especialistas y pues menos con el otorrino o el neurólogo cuando se trata de este problema. Generalmente, bueno, puede ser en este caso porque fue una caída, porque no sabíamos cuál había sido la causa. Sin embargo, lo que más se utiliza de primera instancia como medicamento son los depresores vestibulares, y pues realmente para el manejo de este tipo de pacientes que requerimos rehabilitar, pues nos pegan mucho esos depresores, porque entonces no me ayudan a compensar realmente lo que yo necesito. Entonces, no vamos a hablar así a fondo de la fisiología y del mecanismo de equilibrio, pero sí quiero recordar ahí algunos puntos que son importantes para que podamos comprender lo que es el proceso en este caso del paciente. El mecanismo de equilibrio, bueno, el equilibrio en el humano está dado por tres tipos de receptores, en este caso los receptores visuales, propioceptivos y vestibulares. Los visuales pues son aquellos que permiten tener una imagen retiniana estable durante el movimiento de la cabeza. Los propioceptivos nos permiten darnos cuenta de la gravedad, de la posición y movimiento de los músculos y articulaciones. Los receptores vestibulares están formados por células ciliadas en los conductos semicirculares anterior, posterior, lateral, utrículo y sáculo. La diferencia entre estos receptores o el desequilibrio en estos receptores nos va a dar como consecuencia un vértigo. Entonces, si se fijan, pues todos estos receptores, recordando el caso clínico, estaban afectados en nuestro paciente. Tenía problemas visuales, no quería usar anteojos, tenía problemas propioceptivos, pues no tenía lo que utilizaba de calzado, no tenía problemas aparte articulares y vestibulares, bueno, en este caso de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, entonces, para resumir los tipos de vértigo, vamos a ver este tipo de clasificación. Vértigo, presíncope, desequilibrio e inestabilidad mal definida. Lo vamos a clasificar en estas 4 formas en que el paciente te manifiesta su malestar. Vértigo objetivo, el paciente lo manifiesta como si todo se moviera a su alrededor y él estuviera inmóvil. El vértigo subjetivo, en donde él es el que se mueve, y en este caso, bueno, en este tipo de pacientes no había pérdida de conciencia. Vemos que hasta el 85% de los vértigos son de origen periférico. También tenemos que descartar obviamente que sea de origen central, y en este caso el siguiente punto de tipo de vértigo es lo manifiestan como un tipo o una sensación de desmayo, y puede deberse, a esto se le llama presíncope. Desequilibrio, que solamente es inestabilidad en la marcha o como se refieren ellos, mareado. Inestabilidad mal definida, pues realmente no lo saben manifestar, ellos refieren como un mareo leve o como un aturdimiento. Lo vamos a meter a esta clasificación de inestabilidad mal definida. Entonces, si se fijan, pues sí, es muy importante el interrogatorio para saber, aquí no importa mucho para el diagnóstico si el vértigo es subjetivo u objetivo, simplemente la sensación de giro del paciente y obviamente pues la exploración que vamos a darle a este paciente. Entonces,
Como les decía, el mecanismo es multifactorial de caídas, pero a mí lo que yo vine a platicar con ustedes es lo que a mí compete, que son las alteraciones del sistema vestibular. El sistema vestibular, en estas alteraciones lo que se puede afectar son los receptores periféricos o el sistema nervioso central. Puede ser la afectación en forma aguda, insidiosa o crónica. Cuando yo tengo un paciente en la consulta, aparte de mi exploración de otorrinolaringología, en donde tengo que hacer otoscopía, rinoscopía y demás, en este tipo de pacientes lo importante de saber identificar es el nistagmus, que es un movimiento involuntario de los ojos. Este nistagmus puede ser, en este caso, cuando es algo periférico vestibular, el nistagmus es horizontal o rotatorio, a diferencia de cuando es algo central, que puede ser vertical, y el nistagmus periférico generalmente tiene un componente lento y otro rápido y se agota, y en el central pues no se agota el nistagmus, y aparte de que no tiene mucha sintomatología neurovegetativa, como es en el caso del vértigo periférico. Otra de las exploraciones, otro punto en la exploración de nosotros como otorrinos son los pares craneales, el examen mental. Realmente me causaba gracia el hecho de que cuando estuve revisando artículos mencionaban que para nosotros como otorrinos son pocos los que no sienten una opresión en su espíritu, decía, al saber que nuestro paciente o el paciente que vamos a atender tiene vértigo, porque realmente es el coco de muchos otorrinos, o de todos los otorrinos en realidad, porque implica un mundo de posibilidades, y sobre todo porque son pacientes que para la exploración duras de 45 a una hora, de 45 minutos a una hora, y todavía así pues te sigues quedando con dudas, ¿verdad? Y por eso realmente es un problema, o es algo en donde tenemos que participar muchas especialidades. Entonces, les decía, los pares craneales, que esto lo va a ver ahorita específicamente ya el doctor Venegas. Para nosotros, uno de las pruebas que hacemos para poder valorar la propiocepción es la prueba de Romberg, e igualmente la audiometría tonal y logoaudiometría. En este paciente pues no teníamos ningún tipo de este estudio, pero sí referían algo de antecedente de otitis, ¿no? De otoesclerosis. Decían, no sabemos si la tenía diagnosticada o no. Para este caso pues íbamos a requerir una audiometría. Entonces, los síndromes vestibulares periféricos agudos, hasta el 85% lo ocupa el vértigo postural paroxístico benigno. En segundo lugar está la neuronitis vestibular, en tercero el síndrome Meniere, y en cuarto la pérdida súbita de la función vestibular. Vamos a ver en primer lugar el vértigo postural paroxístico benigno, que pues tienen muchos factores predisponentes en el adulto mayor. ¿Por qué? Por el proceso de envejecimiento normal en el adulto mayor. Hay una pérdida de los cilios en los receptores vestibulares, hay un cambio en la estructura de las mucoproteínas, y esto va a ocasionar que haya un retraso en la eliminación de las otoconias. Entonces, aparte del resto de los puntos que pueden estar alterados en el adulto mayor, como es la propiocepción, la visión, pues tenemos que el envejecimiento vestibular de por sí nos va a afectar en este sentido. Entonces, son factores predisponentes. Otra cosa pues es la modificación de las otoconias, y esto pues igualmente va a retrasar su eliminación. El metabolismo también lo va a modificar, la autofagia de calcio. No se van a deshacer como regularmente se deshacen esas otoconias cuando se salen de su sitio. Entonces, que regularmente pues se puede tardar 4 a 6 semanas, en el adulto mayor no, en el adulto mayor puede tardar muchísimo más, porque se ven afectados toda esta serie de cosas que les comento.
Entonces, igualmente, pues menor información del receptor. Otra cosa que vemos con este paciente es pues que tenía afectada la audición igualmente, y esto fue lo que causó muy probablemente el deterioro cognitivo, que era leve, pero pues igualmente sabemos que la hipoacusia me puede afectar enormemente la corteza, y esto me va a afectar a su vez la cognición, y es un punto menos que tenemos para compensar en el mecanismo del equilibrio. Entonces, en el vértigo postural paroxístico, una de las pruebas más útiles es la prueba de Dix-Hallpike, en donde pues hacemos un movimiento, recostamos al paciente y lo giramos a determinada angulación para desencadenar el vértigo en caso de que sea en ese sitio, en el canal semicircular posterior, que es el más común que se altere, para poder desencadenar el vértigo. Igualmente en el adulto mayor vemos que queda una inestabilidad como secuela, no igual que en un paciente adulto normal, un niño, que tienen vértigo postural paroxístico benigno, en donde pues generalmente no hay secuelas después de las 6 semanas y más si llevó una rehabilitación. En el adulto mayor sí queda una deficiencia o una inestabilidad, y esto pues debido a que los reflejos están alterados, en este caso el vestíbulo ocular. Y pues lo que les comentaba, por esta razón tienen afectada su propiocepción, y aparte pues como que todo se junta y se desequilibra, entonces eso es lo que me puede dar el vértigo. Ponemos el primer video. Bueno, les quise poner este video que está cortito, yo sé que tenemos poquito tiempo, pero para que identifiquen cómo se ve el nistagmus, porque eso pues lo podemos ver en la consulta. Generalmente en el vértigo postural paroxístico, bueno, no generalmente, el nistagmus es provocado por la posición, por eso se le llama un vértigo posicional, a diferencia de otro tipo de vértigos. En este caso, si se fijan, a la paciente tiene una rotación hacia la derecha, y si se fijan, el movimiento de sus ojos es hacia la izquierda, el movimiento rápido, pero el movimiento lento es hacia la derecha, y eso es lo que me da el sitio de la lesión. Es un movimiento rotatorio, horizonte rotatorio, pero si se fijan, ahí se va deteniendo porque se agota. Entonces esto me está hablando de que realmente es un nistagmus provocado por una alteración vestibular periférica, ¿de acuerdo? No se trata de un problema central. Entonces, si ahí se fijan, pues ya se agotó el nistagmus. Entonces, esa es la característica principal del vértigo postural paroxístico benigno. Ok. Que sigue. Otro de las alteraciones vestibulares comunes en el adulto mayor es la pérdida. Es una antes, creo. ¿No? Ok. Está bien. La pérdida súbita de la función vestibular. Esto está dado, o esto se debe a que los receptores vestibulares sufren de una isquemia aguda de pequeño vaso, que se le llama, y esto me va a desencadenar una hipofunción vestibular unilateral, generalmente. Solo que el vértigo en este caso, aunque es periférico, va a durar horas o días, a diferencia del vértigo postural paroxístico benigno, que dura segundos, ¿sí? Y el nistagmus es diferente. Si recuerdan, el vértigo postural o el BPPV, el nistagmus es posicional, se desencadena con el movimiento en la extensión en donde el canal semicircular posterior, que es el más común que se afecte, se ve, el movimiento hace que se muevan las otoconias en ese lado y me estimule el movimiento de los cilios, el mareo o el vértigo, perdón, y en este caso el nistagmus es espontáneo, o sea, sientas al paciente, le dices que te vea, y el nistagmus es espontáneo, no se estimula por el movimiento, aparece desde un principio, tiene una fase rápida,
que es opuesta al lado afectado. Esto es igual que en todos los vértigos periféricos. Y generalmente, como es una causa vascular, esta pérdida súbita de la función vestibular, hay una alteración coclear o debemos de buscar una alteración coclear. Entonces estamos obligados a solicitar una audiometría, logoaudiometría, timpanometría y todo el gabinete de estudios para la audición o para detectar una alteración coclear, porque puede haber hipoacusia o acúfeno. Entonces, no voy a ver todos las patologías que ahorita les enumeré, que son las más frecuentes del de las alteraciones vestibulares, porque nos vamos a enfocar en el adulto mayor. Sí, entonces, la más frecuente es el BPPV y la hipofunción unilateral y el síndrome vestibular crónico del adulto mayor, en donde es causado por el proceso de envejecimiento tanto del sistema nervioso central, de los receptores coclear y vestibular. Entonces, lo que ya les comenté antes, que no voy a repetir, solo que en este síndrome vestibular crónico, la hipofunción vestibular es bilateral. Entonces, los signos que presenta el paciente, no hay nistagmus espontáneo. En ocasiones las maniobras de exploración, el Dix-Hallpike, si es un evento agudo, sí lo va a presentar, o sea, sí va a ser la prueba positiva, pero si es un evento crónico, no va a haber Dix-Hallpike. Pero, bueno, y esta es otra prueba que ahorita les voy a poner, que es la prueba del impulso cefálico, en donde también podemos descartar que se trate de un problema periférico o de un problema central. Y otros de los signos que son importantes en el diagnóstico de este síndrome vestibular crónico del adulto mayor son los signos que me indican cómo está funcionando el sistema vestibuloespinal, que es el Romberg, en donde el oficial, bueno, ahorita no me dejará mentir el doctor Venegas, es donde pues tenemos que poner un pie adelante del otro, cruzar de brazos y pues cerrar los ojos. Entonces, si hay inestabilidad, yo hasta tengo inestabilidad, pero porque tengo los tacones, pero ese es el Romberg positivo. Entonces ahí pues nos vamos a dar cuenta si realmente extra puede tener alterado el sistema vestibuloespinal. Y la prueba de Fukuda, que es la de la marcha, el paciente cierra los ojos, empieza a marchar y te das cuenta cómo se empieza a mover sin querer de su lugar, hay una alteración en la mano. Lo puede dar el síndrome vestibular crónico del adulto mayor sin tener un daño específico así en sistema nervioso central, pero sí el sistema vestibuloespinal estar alterado por los datos del envejecimiento en el adulto mayor. Entonces, las pruebas básicas para nosotros son la electronistagmografía, la videonistagmografía, la prueba de estímulo cefálico y los potenciales. Sí, estos, ¿pasamos a la que sigue? El video, sí, perdón. Les voy a pasar un video de cómo podemos hacer esta prueba del impulso cefálico, que nos va a descartar desde un inicio si el problema es periférico o central. Venga, otra vez. Bueno, aquí si se fijan es un estímulo pues, normal. Si se fijan, los ojos se mueven para donde y se regresa, o sea, su reflejo está normal en ella, el vestíbulo ocular, se regresa a donde la mueve. Y ahí lo vemos de nuevo. La mueves, le pides al paciente que vea tu nariz y le haces un movimiento hacia un lado brusco, luego del otro lado, y ves cómo la mirada se regresa durante el movimiento. Y cuando está alterado, esta prueba del impulso cefálico, que nos ponemos a que sigue, nos puede indicar que realmente sí puede estar alterado algo en sistema nervioso, o que puede tratarse de un problema central. ¿El otro video? Sí, el otro video, por favor. En vamos a ver el impulso cefálico. El último. El impulso cefálico mal, si se fijan, miren. Van a moverla para un lado y si se fijan,
cuestión de milisegundos el ojo se reacomoda, o sea, no gira con el movimiento, sino que, ¿lo repetimos por favor? Se reacomoda. ¿Se fijan? Esto lo podemos ver pues mucho mejor con un video, ¿verdad? Y con los lentes de Fresnel, pero de todos modos, si se fijan, si nos damos cuenta, tienen un reacomodo, un movimiento muy sutil, pero se reacomoda, o sea, no está alterado el reflejo vestibulocular. Entonces, en la diapositiva que sigue, ya nada más para concluir, viene pues una tablita que me pareció pues muy didáctica, nada más para recordar o diferenciar los datos de un síndrome, de un vértigo periférico y de un vértigo central. O sea, realmente no todos los vértigos pues son del oído, ¿verdad? O sea, no todos los vértigos son problema vestibular periférico. Muchas veces pues es central y es cuando pues más preocupante debe ser para nosotros. Entonces, en este caso, les digo, el Romberg en el periférico puede ser positivo, en el central negativo. Las características, en el periférico es brusco, intenso, paroxístico, dura segundos y es acompañado de sintomatología neurovegetativa, y en el vértigo central puede ser insidioso, continuo, los síntomas vegetativos intensos, moderados. Los auditivos pueden o no existir si hay alteración coclear, hipoacusia o acúfenos. En el central no tienen por qué, a menos de que sea un tumor del conducto auditivo interno, ahí sí pues nos va a traer otro problema, ¿no? Síntomas neurológicos ausentes cuando es periférico, central no. Nistagmus horizontal es horizonte rotatorio, se suprime o se agota con la fijación ocular, y en el central es vertical o supresión o no se agota, y en este caso coincide el Romberg con la desviación de la marcha y componente lento del nistagmus hacia el lado enfermo sí, y en el central no. Realmente esto, si se fijan, se refiere más al vértigo postural paroxístico benigno, porque en la hipofunción me dan muchos datos de central, pero realmente sí es periférico. Muy bien. Le dejamos la palabra al doctor Venegas.
Buenas noches. Van a pasar la siguiente. Hay un pequeño cambio para que se pueda sincronizar con la presentación de neuro. Como cardiólogo van a ver que soy bien básico, así es que nomás traigo una diapositiva. No se preocupen. Entonces, en la presentación realmente lo que vamos a hacer es el abordaje de las probables patologías, o en este caso cambios fisiopatológicos que nos pueden llevar a la caída en el adulto mayor. Lo mencionaba anteriormente Israel directamente como síncope cardiológico o síncope neurocardiogénico muchas veces. Sin embargo, existen múltiples patologías y cambios de deterioro del envejecimiento que nos van a hacer perder los mecanismos compensadores en el equilibrio, sobre todo disminución del gasto cardíaco por pérdida de la función en la fracción de expulsión, en la función de contractilidad, pero también vamos a tener una pérdida en la regulación de la circulación por disminución o pérdida de la función del sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a tener la presencia de síndromes que vamos a ver ahorita, como el síndrome del seno carotidio, la hipersensibilidad del seno carotidio, pero también vamos a tener la hipotensión ortostática. Entonces estas dos condiciones nos favorecen de manera muy importante tanto caídas como síncope. ¿Sí quieres? Entonces les mencionaba que realmente lo nuestro es muy sencillo en el sentido de que son estas las causas. Si las desglosamos, aquí nos estamos, yo creo que otras 2 horas también, entonces voy a tratar de ser muy puntual. La hipersensibilidad del seno carotidio es cuando existe una respuesta exagerada a la estimulación en el seno carotidio, que todos sabemos que está lógicamente a nivel del cuello, justo por debajo del ángulo que se forma en el maxilar. Y esta pruebita muchas veces no la hacemos en la consulta, y existen muchos pacientes en los cuales hay una hipersensibilidad al estímulo vagal. Entonces el paciente, al momento de hacer cambios de posición, si predomina de manera importante el vago, no va a poder tener esa capacidad para inhibirse, más bien va a haber una capacidad o una manifestación exagerada en la disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, que nos va a llevar a 2 tipos de respuestas. A una respuesta que puede ser hipotensora, en la cual se supone, yo la verdad nunca he valorado respuestas tan exageradas, pero se dice que puede haber caídas hasta de 50 milímetros de mercurio en la presión, sobre todo la sistólica. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Y la otra, también puede tener una disminución en el impulso de la frecuencia cardíaca, y venimos con bradicardias que pueden llegar a ser pausas, generalmente mayores a 3 segundos. Entonces aquí el punto es disminución de la presión arterial mayor de 50 milímetros de mercurio y pausas prolongadas, más de 3 segundos. Si a esto le sumamos que hay pacientes que tienen una respuesta mixta, que cuando se estimula el seno carotidio tienen una caída de la presión, una respuesta hipotensora, y además tenemos una respuesta cardioinhibitoria, pues perdemos todos los mecanismos por los cuales compensamos el gasto cardíaco. Perdemos la contracción y perdemos las resistencias vasculares. Por lo tanto, el paciente prácticamente es un hecho que va a tener síncope. Entonces, esta es una patología que habitualmente no exploramos. La mayor parte de los cardiólogos nos da a lo mejor algo de pereza en el momento que llega el paciente al consultorio a hacer el masaje sobre el seno carotidio y ver cuál es la respuesta de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca en este paciente. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar de manera muy importante. Voy a irme por las causas a lo mejor un poquito menos importantes o más obvias. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, pues todos sabemos, el paciente va a tener una lesión, va a dejar de tener perfusión, sobre todo si es en la cara inferior del corazón, vamos a tener una hiperestimulación vagal, el famoso reflejo de Bessel-Harish, que es un reflejo vagal exagerado que nos lleva a disminución de la frecuencia cardíaca y por lo tanto también hipotensión. Pero también tenemos algo, dependiendo del tipo de infarto, puede ser que haya oclusión de la arteria
coronaria derecha o la circunfleja, dependiendo de cuál sea la dominancia del paciente, y tener una disminución en el flujo sanguíneo en el nodo AB. Entonces muchos de estos pacientes lo que van a presentar es un bloqueo AB transitorio o permanente que nos va a llevar a síncope por bradicardia. Pero recordemos también que el paciente que tiene infarto va a tener una inestabilidad eléctrica muy importante, y una de las principales causas de que el paciente pueda llegar a presentar síncope es la presencia de taquicardia ventricular secundaria a un infarto. Entonces, la causa del infarto, la causa por la cual podemos tener caídas o síncope en un paciente adulto mayor que tenga un infarto, pues serían básicamente bloqueo AB, bloqueo aurículo-ventricular o la presencia de taquicardia ventricular sostenida. Embolismo pulmonar, bueno, pues el embolismo pulmonar aquí sí definitivamente, tanto en jóvenes como en adultos, va a ser prácticamente el mismo mecanismo, sobre todo si estamos hablando de un émbolo cuya magnitud vaya a ocluir un territorio bastante importante del pulmón, con lo cual prácticamente perderíamos un pulmón súbitamente y estaríamos llevando la hematosis con uno solo de nuestros pulmones, por lo cual vamos a tener una hipoxemia severa y por consecuencia vamos a tener la presencia de síncope. Aquí, miocardiopatías. Bueno, las miocardiopatías, aquí tendríamos que hablar principalmente de la miocardiopatía hipertrófica, sobre todo porque la vamos a ver en pacientes que vayan a tener valvulopatías, con la cual también se relaciona, en la cual hay incremento en el grosor parietal, que en muchas ocasiones nos puede provocar una disminución en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, al momento de la contracción, el septum interventricular cabalga sobre la aorta, impide la salida de flujo a través de la misma, y por lo tanto hay una pérdida súbita del gasto cardíaco con el consecuente caída del paciente o síncope, en el cual el paciente definitivamente tiene pérdida del estado de conciencia. Entonces ya vamos desglosando: hipersensibilidad del seno carotídeo, miocardiopatías, embolismo pulmonar, infarto, que son quizás de las más obvias. Sin embargo, podemos entrar en arritmias, y aquí me gustaría ser un poquito más extenso, porque las arritmias, como todos sabemos, pueden ser o rápidas o lentas, y en los pacientes geriátricos ya empezamos a tener enfermedad del nodo sinusal, y en la enfermedad del nodo sinusal conviven las dos. Puede ser el paciente que tenga bradicardia y taquicardia, y el paciente puede tener frecuencias cardíacas que de repente lo veníamos viendo que estaba con 150, 160 y súbitamente se agota el nodo sinusal. Hay un descenso gradual o súbito en el que viene disminución del disparo del nodo y la frecuencia se cae. Y es cuando el paciente presenta pausas sinusales que generalmente son mayores a 2,5 segundos o 2.500 milisegundos, que son las significativas y que nos hacen que el paciente en ese momento pierda todo el gasto cardíaco, y al perder el gasto cardíaco venga la caída o el síncope como tal. Entonces tenemos una variedad importante de arritmias que nos pueden llevar a caídas. Ya hablamos ahorita de la enfermedad del nodo sinusal con bradicardia o taquicardia, pero si el paciente también vemos que por la misma edad tiene el envejecimiento del sistema de conducción, ahora también puede ser que el nodo sinusal esté respetado, pero vamos a tener afectación del nodo AB. Entonces vamos a perder la sincronía entre el latido que viene desde la aurícula hacia el ventrículo, y vamos a perder esa gran parte del gasto cardíaco. Y vamos a hablar también de algo muy importante. El nodo sinusal dispara habitualmente entre 50 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, el nodo AB solo puede disparar hasta 60 latidos por minuto. Y mientras más baja sea la afectación, si nos vamos a las ramas, hasta las ramas del haz de His, o de plano ya nos vamos con un bloqueo que involucre todo el sistema más importante y solamente nos deje Purkinje, que es el tejido eléctrico más periférico, pues la frecuencia no va a alcanzar a ser mayor de 25 o 30 latidos por minuto. Por lo tanto, un paciente que tiene envejecimiento del sistema de conducción manifestado por un bloqueo AB, el paciente, mientras más larga sea la diferencia entre la sincronía aurículo-ventrículo, es decir, una relación 3:1, 2:1, el paciente va a ser más fácilmente propenso a tener disminución del gasto cardíaco y la consecuente caída. Respecto a otras arritmias, y aquí yo creo que es donde también vamos a mezclarnos mucho con la parte de neuro, pues una de las arritmias que
cada vez vemos más, porque simple y sencillamente por el hecho de tener más de 60 años ya tenemos 7% de probabilidades de tener, es la fibrilación auricular. Si a la edad le sumamos factores de riesgo importante como diabetes, hipertensión, ya estamos, ese riesgo lo estamos sumando de 7 al 10% en la década de los 60. Pero si brincamos nada más a los pacientes en la década de 70, ese riesgo subió a 12% de manera inmediata. Si nos brincamos hasta los 80, los pacientes tienen hasta un 15 a 17% de probabilidades de tener fibrilación auricular. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque cada vez lo vemos más. Les digo yo mucho también a los pacientes. Antes, cuando estaba en la facultad, hablar de un marcapasos o escuchar de que alguien tenía un marcapasos, pues era relativamente, hasta nos asombraba. En la actualidad ponemos marcapasos como poner ahorita ya cualquier otro dispositivo. ¿Por qué? Porque la población ha envejecido tanto, vive tanto, que este sistema de conducción se agota y hay que poner un sistema alterno que nos permita mantener la sincronía en el latido. Entonces, por ejemplo, hablando de fibrilación auricular, el gran problema de la fibrilación auricular es que nos va a generar caídas por dos mecanismos. Si la frecuencia se enlentece, vamos a tener pérdida del gasto cardíaco y por lo tanto vamos a tener hipoperfusión cerebral y por lo tanto va a haber la caída como el mecanismo compensador. Sin embargo, hay fibrilaciones auriculares que no van lentas, sino van todo lo contrario, muy rápidas. Y en las fibrilaciones auriculares rápidas generalmente tienden a producirse émbolos o trombos que al momento de pasar a la circulación cerebral se van a generar microembolismos o embolismos grandes que nos pueden generar afectación de un territorio vascular cerebral importante y llevarnos definitivamente a una caída por pérdida en la función motora, ¿sí? Entonces, ya estamos desglosando otro mecanismo que son las arritmias. Pero aquí hay uno que a mí me llama mucho la atención y que casi nadie exploramos y que ahorita Israel seguramente no me va a dejar mentir: la hipotensión arterial y el ortostatismo. Y el ortostatismo o la hipotensión ortostática se define como la caída de la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio cuando tengo un paciente en posición supina, lo coloco en posición de pie, lo tengo 3 minutos en esa posición y mido la presión arterial que tuvo y la comparo contra la presión que tenía en supino, y hay un descenso de más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o más de 10 en la presión diastólica. Y este es un mecanismo que está muy subestimado. ¿Y por qué digo esto? Porque existen distintas causas que nos pueden llevar a este. Dentro de las causas neurológicas sería una causa central o una causa de disfunción del sistema nervioso autónomo, que puede ser extrínseca o puede ser intrínseca. Pero también tenemos, por ejemplo, algo bien importante. Hay una disminución en la elasticidad vascular y hay una disminución en la estimulación por parte de los vasoreceptores. Entonces estos pacientes van a tener una menor adaptabilidad a los cambios de posición. Cuando yo tengo un paciente en posición supina, durante 5 o 10 minutos, lo hago que se levante, se considera por fisiología que tiene un secuestro vascular de aproximadamente entre 500 y 700 mililitros entre la circulación de las piernas y la circulación esplácnica. Si a esto sumamos que al momento de ponerlo de pie tendrían que activarse los vasoreceptores, estos vasoreceptores muchas veces ya están disminuidos porque la elasticidad de las arterias no permite que haya una estimulación del vasoreceptor que me vaya a inhibir al vago y que me vaya a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y que me vaya a hacer que aumente el inotropismo. Por lo tanto, la presión arterial se me va a ir para abajo. Esto estamos hablando únicamente del proceso fisiológico del envejecimiento. Sin embargo, estos pacientes, como también lo saben todos los que nos dedicamos a ver pacientes, sobre todo en estas edades, tienen multifarmacia. Y en la multifarmacia nosotros mismos como cardiólogos contribuimos de manera importante a inhibirles todos estos mecanismos compensadores. Los antihipertensivos le disminuyen el gasto cardíaco, ya sea por ejemplo un diurético, al perder volumen y perder sal. Entonces estamos perdiendo dos mecanismos compensadores de la presión.
En algunas otras ocasiones utilizamos vasodilatadores y el propio vasodilatador en esta población de pacientes es altamente sensible. Al bloquear los canales de calcio con los bloqueadores, con los calcioantagonistas, producimos un fenómeno generalmente de hipotensión ortostática. Y si a esto sumamos que muchos pacientes tienen fibrilación auricular y lo que queremos es controlarle la frecuencia y le estamos dando beta bloqueadores, también le estamos quitando la frecuencia cardíaca compensadora al momento de levantarse. Entonces, estamos hablando de múltiples mecanismos de envejecimiento, fármacos, y si a esto sumamos que, por ejemplo, se considera que la diabetes por infiltración amiloidea nos puede llevar hasta en un 19% de estos pacientes a tener hipotensión ortostática y disautonomías, también aquí ahorita Andrés no me va a dejar mentir, entonces estamos perdiendo un mecanismo también periférico para el control de la presión arterial. Por ejemplo, otra patología asociada a hipotensión ortostática es el Parkinson, en el cual se ve hasta un 60% de los pacientes que llegan a tener disautonomías, y al tener disautonomías hay disminución en esta respuesta compensadora. Entonces, estamos ante un paciente al que habitualmente en el consultorio no le tomamos la presión en posición supina y tampoco en posición de pie, y aquí hago mea culpa, pero también me trato de eximir porque algunos pacientes llegan en silla de ruedas. ¿Cómo voy a poder hacer la maniobra? Algunos pacientes ya tienen secuela de EBC con disminución en la fuerza muscular del hemicuerpo. Entonces es difícil valorar en estos pacientes todo este tipo de cambios fisiológicos que se han visto alterados por el envejecimiento y por la intervención farmacológica de todos los especialistas que muchas veces los estamos viendo. Y por último, tenemos un estudio que está muy olvidado o que está subestimado y que creo que cada vez estamos empezando a darle un poquito más de auge, que es el MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes hay que ver cuál es su respuesta durante la noche. Habitualmente estos pacientes van a ser un mecanismo de hipotensión severa. Si a esto le sumamos los efectos de los medicamentos que le estamos administrando, sobre todo antes de acostarse, el paciente va a tener el mecanismo de acción del medicamento antihipertensivo en su fase más alta, justo el momento en el que están más abatidos todos los sistemas, como el sistema adrenérgico. Entonces, a este tipo de pacientes es bueno llevarle un control de la presión 24 horas y poder saber cómo es el comportamiento de su presión diurna, su presión nocturna y también su presión al momento de levantarse, que es aproximadamente entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando casi todos tenemos nuestros picos de cortisol y en teoría tendríamos que tener aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Y si a esto sumamos que estos pacientes tienen hipostenuria y que tienen inversión del nictámero y que se levantan a orinar más en la noche, que orinan más en la noche que durante el día, si todavía a esto sumamos que hay pacientes, en caso de los hombres, con hipertrofia prostática que los obligan a pujar para poder llevar a cabo la micción, estamos generando otro mecanismo que es el mecanismo de Valsalva, que nos va a llevar también de manera secundaria a disminución del gasto cardíaco. Y en este caso también podemos ver, específicamente en el caso que estamos viendo, que la persona, la señora Ana María, tiene síncope después de defecar. Simple y sencillamente se levanta, hace una maniobra de Valsalva por el hecho de pujar para poder defecar. Y si sumamos que la mayor parte de estos pacientes tienen constipación, todavía va a ser mayor el esfuerzo para hacer esta maniobra de Valsalva. Va a haber una caída súbita o una disminución súbita del gasto cardíaco que nos va a llevar posteriormente a inestabilidad, como fue el caso de la paciente, o en algunos otros pacientes incluso hasta el síncope. Entonces, si se fijan, pues son muchísimas las causas y aquí me podría quedar un buen rato explicando cada una de ellas con mecanismos, con diagramas, pero en realidad lo que nos interesa ahorita saber es cómo todo lo que hacemos desde las otras especialidades también impacta sobre este tipo de pacientes. Por ejemplo, ya para terminar, estos pacientes también se ven por ejemplo, con neurología. Los pacientes mencionaba ahorita, pacientes con Parkinson, pacientes con demencia vascular, toman medicamentos que además disminuyen su estado de conciencia. Si sumamos que tenemos bajo gasto cardíaco porque el paciente tiene alguna afección cardiovascular,
más los efectos de los fármacos psicoactivos, pues el paciente está en un alto riesgo de presentar caídas o definitivamente síncope. Entonces, bueno, espero que el abordaje haya sido lo suficientemente claro y bueno, continuaríamos entonces con la parte de neurología para la plática. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Gracias al doctor Israel Soto por la invitación, a la sociedad médica que está aquí coordinada por el doctor Montoya. Yo soy Andrés Venegas, soy uno de los neurólogos de aquí del hospital. Brevemente trataré de resumir algo, no tan magistralmente como lo hizo aquí mi colega. En 48 diapositivas trataré de hablar de... No, en segmentos de diapositivas. Vamos a hablar de esto. Bueno, como no sabía cómo íbamos a empezar, pues hice aquí un breve resumen acerca de las caídas. Lo importante, pues bueno, ya se destacó, este es un problema muy relevante en ancianos. Segundo punto es que conforme vamos envejeciendo, pues las caídas son más frecuentes. Hasta un 82% de los adultos a los 85 años pueden tener anormalidades de la marcha y pues consecuentemente caídas. Y el peligro de caídas se debe a varias situaciones. Uno, la susceptibilidad a las lesiones causadas por las comorbilidades, por eso es que, y la pérdida de reflejos, por eso es que se teme tanto esto. Dos, el riesgo directo relacionado con las caídas, fracturas, traumatismo craneoencefálico, etc. Y tercero, al reducirse la movilidad, el paciente pierde la confianza en sí mismo y dejan de caminar. Y al dejar de caminar empiezan con problemas de desacondicionamiento, problemas articulares, en fin. Entonces, no todas las caídas son por un trastorno de la marcha específico. Y aquí quiero destacar algo. En neurología se engloba tanto la marcha como las caídas, que tienen más o menos el mismo sustrato. Hay algunas afecciones neurológicas con anomalías de la marcha y la postura que predispone a caídas, vamos a verlo más adelante, y usualmente los discutimos juntos, caídas y marchas. Y la caída puede ser un evento índice, esto es, el paciente presenta una caída y a partir de ahí debemos de buscar cuál es la causa que generó la caída. Y hay indicadores de secuelas negativas, porque así son las caídas, y pueden ser marcadores de supervivencia reducida. Un paciente que se cae frecuentemente y que presenta múltiples fracturas, pues evidentemente no necesitamos ir a un posgrado a Harvard para saber que la posibilidad de que se complique a la larga pues es mayor. Y predictores del desarrollo de demencia. Ya se me trabó por aquí, a ver. Ahí está. Entonces, esta imagen me gustó porque muestra lo complejo que es evaluar las caídas. Hay un sustrato ambiental y hay un sustrato personal. En el sustrato ambiental, pues lo que los geriatras insisten, que no debemos de tener tapetes, coquetas, nada que obstruya la marcha del anciano, barreras arquitectónicas, el calzado, como bien mencionó el doctor Israel Soto, y los escalones, barreras arquitectónicas. Pero hay algo personal, que la función neurológica es parte de eso, pero hay problemas médicos crónicos, trastornos del balance y el equilibrio, problemas visuales, alteraciones de otorrino, edad, género, etc. Y hay factores que son controlables y hay factores que no son controlables. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero vean, es complejo la evaluación de esto. Y bueno, vean, aquí son las causas de caídas. Generalmente lo más frecuente son que haya algún problema relacionado al accidente en el medio ambiente, que se tropezó, que se resbaló con el tapete, etc. Pero vean, el trastorno de la marcha y debilidad es un 17%, los mareos 13%, y de ahí va cayendo, y algunas de las condiciones que discutió aquí el doctor Rubén, y aquí está, hipotensión postural, etc. Y son indicadores de un mayor riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque limita la movilidad, causa deterioro cognitivo, la antecedente de caída y el uso de dispositivos de asistencia. Entonces vean, esto es más o menos cómo es la coordinación de la marcha
en una persona. El lóbulo frontal, a través de los ganglios basales, regula a través de circuitos que tiene con el tálamo y la formación reticular en el mesencéfalo medial y en el puente. De ahí descienden vías hacia los centros controladores de la médula espinal. Y todo esto tiene circuitos de control a través del cerebelo y circuitos de inhibición y de control desde los lóbulos frontales. Como que me está fallando aquí Gracias. Y aquí tenemos, hay dos formas de iniciar el movimiento emocional, donde interviene el sistema límbico, que es algo automático, es decir, que no es controlado por la voluntad, y el sistema volitivo, donde la voluntad influye. Entonces, la corteza prefrontal tiene que ver a través de esto, a través de ahí bajan vías, como les mencioné previamente, que tiene que ver el tallo cerebral con estructuras como la sustancia negra, el núcleo rojo, estructuras que tienen que ver con el cerebelo, y de ahí bajan le da el siguiente, por favor, hacia la médula espinal, donde hay neuronas que son inhibitorias y neuronas que son excitatorias, y hay interneuronas que permiten la comunicación entre eso para regular el movimiento. Entonces es algo pues bastante complejo, por obvio tiempo no lo vamos a ver, esto seguramente lo va a comentar la doctora Insunza más tarde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un examen de la mancha o un paciente que tiene antecedente de caídas? Pues el examen general, estudio del sistema cardiovascular es importante, evaluación ortopédica, cómo está, si tiene algún problema articular. El examen de la marcha lo vamos a ver un poquito más adelante en unas diapositivas, pero cómo está su postura de pie, cómo está la prueba de Romberg, si tiene inestabilidad postural, eso lo hacemos con el pull test, donde lo jalamos hacia atrás y vemos su capacidad de recuperarse de la pérdida del equilibrio, si tiene problemas para iniciar la marcha, cuál es la locomoción de todos los pasos de la marcha, y si tiene algún problema para subir escaleras, el tándem, cómo lo realiza. Y hay pruebas que las menciono aquí, que nos permiten evaluar y darle objetivamente calificaciones a nuestro paciente, y hay escalas que ya mencionó el doctor Israel, lo voy a mencionar. Entonces, estos son los parámetros que les mencioné, no lo voy aquí a comentar otra vez, pero esto sí me interesa ver. Cuando hay una caída, y estos son tips que nos ayudan a saber, darnos una idea de lo que está pasando, se cae el paciente, se colapsa. Las posibles causas pueden ser una crisis atónica, que son de las más raras, en niños son más frecuentes, donde de repente caen, ya sea la cabeza o caen al piso, o un mioclonus negativo o cataplexia, pacientes que se quedan dormidos súbitamente y caen. El síncope, que es de las principales causas, y el origen es por la hipotensión ortostática, como ya se mencionó. Cuando es un tipo tónico, si es, por ejemplo aquí dice, cae como un tronco, ¿no? El paciente dice, ¡pum!, de repente cae. Esto pasa cuando hay problemas de ganglios basales, sobre todo en la parálisis supranuclear progresiva. Este es un trastorno del movimiento donde el paciente presenta caídas y parkinsonismo. Cuando se cae con una postura tónica, con los cambios de posición o postura, pues hay que pensar en Parkinson. Cuando se cae por tropiezos, esto hay que ver si hay debilidad en los flexores del pie, en los dorsiflexores, espasticidad, enfermedad de Parkinson. Congelamiento, hay que pensar en Parkinson o un trastorno de la mancha tipo frontal, lo vamos a ver más adelante. Y sin un patrón específico, pues hay otras causas, posiblemente demencia. Entonces, más o menos esto es en cuanto a lo neurológico. En nuestro interrogatorio vemos esto y con eso nos damos una idea. Y vean, estos son, si dibujáramos en el piso el patrón de marcha del paciente, lo normal es esto, que no me voy a meter en eso, seguramente el doctor Insunza lo va a hablar. Cuando hay paraparesia espástica, este es un problema donde se afecta la médula espinal, el paciente camina, pero las piernas se cruzan como en tijera en algunos, y los pasos son muy pequeños, vean, y muy próximos. La ataxia cerebelosa, el paciente tiene una amplia base de sustentación y tiende a irse a un lado o a otro, dependiendo el área del cerebelo que esté afectada. La marcha parkinsónica, la vamos a ver, son pasos pequeños, pegados al piso, es como una marcha imantada. El paciente tiende a flexionar el tronco,
generalmente afectan bilateral de inicio, tiendan de reposo y van caminando y a veces se llama marcha festinante. Entonces esa es la marcha del Parkinson, y la marcha frontal es un paciente que tiene, le llamamos apraxia, donde va caminando, pero es como pegada al piso, inestable, con mucho miedo. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Ahí otro, déjame ver si, ahí está. Vean esto, esta es una paciente con enfermedad de Parkinson, y aquí está en un total off, le llamamos, o sea, sin efecto absoluto del medicamento que usamos, la levodopa. El video no está parado, la paciente pues está prácticamente congelada. Vean la postura, el tronco hacia adelante, los brazos en flexión. Ahora, este ya es con efecto 1 hora y media después de tomarse el medicamento. Todavía tiene problemas, tiene giro en 3 tiempos, tiene algo de discinesias, va moviendo el cuello. Esos son efectos tóxicos de la levodopa. Ella tiene más de 10 años con la enfermedad de Parkinson, y esos son efectos que suceden con el medicamento. Pero aquí hacemos un balance riesgo-beneficio, el beneficio de tomar el tratamiento y los efectos secundarios de la medicina, y entonces pues eso es. Entonces, esta es una enfermedad de Parkinson. Esta es de mis primeros videos que tomé, así es que si la calidad de imagen está, pues es de los primeros que hice cuando era residente, hace 2 años. Vean, la postura, este señor está menos afectado que la paciente anterior. Él espero que aún viva, él es de Michoacán. Vean el temblor, está más afectado de un lado que de otro, pero vean su marcha, la postura. Este es otro tipo de patrón de marcha, muy común verlo. Esto, pues, todo el mundo lo hemos visto. Es un paciente con una secuela de un evento vascular cerebral. Vean cómo va caminando. Es una marcha hemiparética. Algunos le dicen encegadora porque van como haciendo esto, porque el componente ya no está tan marcado. Este paciente le poníamos toxina botulínica para ayudar con la espasticidad y ayudar con nuestro equipo de rehabilitación para ver esto. Ahí ya le quitamos el bastón y vean la forma en la que camina. Entonces, obviamente, con toda esta alteración motora, pues el riesgo de caídas pues es alto. Y la paciente Ana María pues, tenía secuelas de un evento vascular cerebral, ¿verdad? Vean esta es una marcha neuropática, es una paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Es un paciente, vean cómo al caminar no puede elevar el pie derecho por debilidad de los músculos dorsiflexores, por daño a las neuronas motoras. Entonces va caminando. Estos pacientes tienen alto riesgo de caídas por tropiezos, porque no pueden hacer la dorsiflexión y se tropiezan fácilmente. Esta es otra paciente que la tenemos también en la clínica de toxina por una distonía. Ella tiene una distonía focal, una distonía en el pie. Vean cómo estos son movimientos anormales, no son voluntarios de la paciente. Entonces, a ella también le aplicamos toxina botulínica, nada más que no puse el video después porque pues, no es el caso. Pero este es el patrón de marcha de la paciente por una distonía troncal. Y acá, la distonía troncal es una distonía segmentaria. Y también es una paciente que tenemos con un parkinsonismo, y esto se llama síndrome de Pisa, por una distonía troncal. Tiene tronco sensitivo. A la paciente no es que le agrade que la coja de la mano el residente, sino que al realizar esto se llama tronco sensitivo y puede compensar un poquito la distonía. Y este es otro paciente con una corea de Huntington. Es un trastorno del movimiento autosómico dominante, hereditario, varios miembros de su familia lo tienen, y tiene movimientos pues, sin sentido, sin propósito, le llamamos coreotetóxicos, como reptantes, serpipiginosos y persistentes, y esto es por una enfermedad neurodegenerativa. Y bueno, todo esto condiciona pues, el riesgo de caídas. Este es un paciente que atendimos recientemente. Este sí es aquí en nuestro hospital. Ay caramba, se me fue el que era al final. No, a ver, vámonos.
¿Le darías por favor toca ahí? Este es un paciente que lo estaban viendo por deterioro cognitivo aquí en el hospital, bueno, no sé si aquí o en algún otro lado, otro colega, pero pues el paciente no mejoraba en lo absoluto, y un día pues deciden acudir aquí a urgencias y pidieron que yo lo viera, y llegó manifestando la debilidad para caminar. Ese fue lo que dijo: estoy débil para caminar. Y el médico que lo valora en urgencias dice, cuando le llego y me presento ahí con él y le digo, oye, ¿qué pasó? Es que dice que está débil, pero pues sí puede mover los brazos, las piernas. Ellos esperaban ver un hemiparético o una hemiplegia. Y le dije, a ver, vamos a verlo, caminar. Y pues él tiene una marcha práxica. Esta fue la resonancia, unos ventrículos cerebrales dilatados. Vean, este es líquido que está dilatando las cavidades ventriculares. Se le hizo una punción lumbar, la presión de apertura fue normal, entonces no estaba a tensión. Es una hidrocefalia normotensa, lo que le llamamos también síndrome de Hacking-Adams. Y el paciente fue operado aquí en este hospital. A ver si. Uy, porque era más. A ver, el último que me ayudarías. Lo operó un neurocirujano, colega y maestro. Y vean, fue al día siguiente de la operación. Después de ponerle una válvula de diversión ventriculoperitoneal, pues una marcha totalmente distinta a la que tenía. Y pues lo estaban tratando como una demencia Alzheimer o sabe qué, pero pues era otra cosa, ¿verdad? Entonces, la importancia de la evaluación de la marcha. Aquí el diagnóstico se hizo, lo vi caminar, le dije, a ver señora, ¿tiene algún estudio de imagen? Sí, doctor, mire, ya me enseñó de su celular, pues el video del celular, pues es una hidrocefalia normotensa, ¿verdad? Y ya, bueno. Vean, entonces, pues aquí están todos los tipos de marcha, ya no vamos a hablar de ellos. Los comentarios finales, bueno, pues cada paciente debe ser analizado individualmente, como bien lo mencionaron los colegas previos. Es un abordaje multidisciplinario. Quien practica medicina actualmente, él solito, para que no le roben al paciente y todo, está practicando una medicina pues sí, del siglo pasado, ¿verdad? Aquí debemos de involucrarnos con gente, multidisciplinariamente. Es caídas, pues háblenme a mí para verlo, la relación con un neurólogo, bueno, lo que quieran. Una caída puede ser un evento índice, entonces si alguien se cae, pues no es normal caerse, a menos de que sea por un tropiezo otra cosa, ¿verdad? Hay que estudiarlo, sobre todo los ancianos. Y existe una superposición considerable entre los trastornos neurológicos, ¿verdad? Entonces, pues la paciente, pues estoy de acuerdo con lo que pusieron ahí, pues tiene de todo, tiene un evento cerebrovascular que pudo haber, no sé qué, porque no vi los detalles, pero no sé qué tan espástica esté o qué tan limitada esté, pero esto la puede condicionar. La bradicardia sinusal va a dar hipotensión postural, puede dar síncope. Yo creo que lo que hizo fue un síncope situacional, ahí después de defecar y más. La otitis crónica izquierda da vértigo periférico, la insuficiencia mitral pues puede dar alteraciones de hipotensión, en fin, muchas cosas. Entonces vean, ¿cómo es? Pues no es tan fácil, esto es algo complejo evaluar aquí, y aquí mucho de lo que vimos, pues aquí se engloba. Y pues es todo. Traté de ser breve. Para terminar, buenas noches. Ahora vamos con lo más difícil, saber qué vamos a hacer con este paciente, cómo vamos a orientar a sus familiares para el manejo del paciente, cómo ponerlo a caminar nuevamente. Entonces llega el paciente a rehabilitación con un antecedente de caídas frecuentes. La que sigue, por favor. Y nosotros vamos a tratar de decidir y de encontrar, ya con todos los diagnósticos que nos llega el paciente, cuáles son los motivos que le están llevando a caminar con dificultad, cuáles son los motivos que le están entorpeciendo, aparte de todas las enfermedades que el paciente tiene, y si la rehabilitación le va a poder ayudar
a resolver este problema. ¿El que sigue? De esta paciente pues tenía todo: debilidad muscular, de un trastorno de baja de peso, alteraciones sensoriales. La que sigue, por favor. Y una ansiedad que el paciente adquiere después de haber tenido una caída, una ansiedad y un temor a volverse a caer, que le da un mayor deterioro físico y que le da un pobre deseo a ejercitarse, temor a moverse, y lo va confinando cada vez más a una silla de ruedas, a un sillón en su casa. Entonces, eso es con lo que nosotros nos vamos a enfrentar en rehabilitación. La que sigue, por favor. Vamos a evaluar al paciente para ver si se moviliza independientemente en la cama, si se moviliza independientemente fuera de la cama, en su casa, en su ambiente. ¿Qué tanta participación tiene él para realizar sus actividades de la vida diaria, las más elementales, como son la higiene, el vestido, la alimentación? La que sigue, por favor. La motivación para realizar actividades en forma independiente y la eficiencia en la intervención que se limita cada vez más. La que sigue, por favor. Si el paciente participa en su familia en charlas o está retraído todo el tiempo en un lugar confinado y no participa en las charlas de la familia, vamos a insistirle a la familia en que trate de que él intervenga. Si intenta socializar, si tiene amigos, si sale 1 o 2 veces por semana a socializar con algún grupo de amigos. Si colabora en las actividades del hogar, o si sus actividades físicas, dentro de sus actividades físicas tiene un momento en el que trata de ejercitarse por sí mismo. La que sigue, por favor. Y ya que investigamos todo este contexto, vamos a realizar una exploración física encaminada a iniciar un programa de rehabilitación. Lo que nosotros vamos a explorar en estos pacientes es las características de la respiración del paciente, la capacidad inspiratoria y expiratoria que nos van a permitir hacer o no hacer ejercicio con este paciente. El tipo de respiración va a interferir con el ejercicio. Cambios de posición en forma voluntaria e independiente. Si tiene fuerza abdominal, si tiene una movilidad articular activa y si tiene una movilidad articular pasiva. Muchas veces los pacientes tienen movilidad articular pasiva, pero activamente no logran realizar ninguna actividad en forma voluntaria. Y algo que es básico para el trabajo de rehabilitación, que es el grado de equilibrio muscular. Esto para nosotros es fundamental porque el paciente está sentado muchas horas del día o acostado y sus músculos empiezan a contraerse, a cortarse, y el desequilibrio muscular pues nos va a complicar mucho más las condiciones del paciente en su movilidad. Si el paciente no tiene un adecuado equilibrio muscular y todos sus músculos están libres de movimiento, no vamos a poder llegar a ningún lado con él. Entonces, si aparte hay movimientos anormales que nos compliquen la movilidad, si tiene trastornos de coordinación, si tiene trastornos de equilibrio, si tiene trastornos de propiocepción o alteraciones sensoriales como esta paciente, y si el paciente tiene o no control de esfínteres. Todo esto es lo que nosotros vamos a evaluar, tanto la participación del paciente en la vida familiar como la participación del paciente en su actividad física, para poderlo volver a llevar a una vida activa. La que sigue, por favor. Entonces, dentro del tratamiento, una vez que ya evaluamos todo, vamos nosotros a elaborar un programa de rehabilitación en la que el estiramiento muscular es el punto fundamental e inicial,
y es un punto en el que tiene que intervenir un profesional porque un familiar no va a poder hacer estiramiento muscular adecuadamente. Entonces, esta fase primera de la rehabilitación la tenemos que llevar dentro del área de rehabilitación. El paciente va a tener que trasladarse o el terapista trasladarse a su casa para hacer el estiramiento muscular, porque esto forzosamente lo tiene que hacer un profesional. Una vez que logramos el estiramiento muscular y que los músculos estén bien equilibrados y que las articulaciones puedan moverse libremente en forma voluntaria y en forma pasiva, vamos a iniciar el programa de fortalecimiento muscular. Ese fortalecimiento muscular en los jóvenes pues es muy diferente al que tenemos que llevar en las personas adultas. Habitualmente las personas adultas para el fortalecimiento muscular utilizamos ligas de resistencia que van de resistencias muy bajas a resistencias muy altas para que el paciente pueda estar protegido en sus articulaciones y en sus músculos, que no sufra desgarros musculares. Habitualmente utilizamos ligas para hacer los fortalecimientos. Hacemos ejercicios de coordinación cuando son necesarios, hacemos ejercicios de propiocepción. Dentro de los ejercicios de coordinación, pues son ejercicios que se hacen en cama o con el paciente sentado o con el paciente de pie, guiados por la terapista o por el familiar. Vamos a enseñarle a los familiares y a los cuidadores la rutina de ejercicios que que van a llevar a cabo en su casa, ejercicios de equilibrio, control abdominal, cuando es necesario manejo de piso pélvico y ejercicios respiratorios. La que sigue, por favor. Los ejercicios de propiocepción y los ejercicios de control de esfínteres tienen que llevarse a cabo en la unidad de rehabilitación porque los equipos son equipos muy caros y muy sofisticados y no pueden trasladarse a la casa del paciente. Y el control de esfínteres también. Tenemos equipos especiales para llevar a cabo la reintegración del paciente en el control de esfínteres con equipos de coordinación que tienen retroalimentación. Utilizamos electrodos especiales para que el paciente pueda estar visualizando sus logros y pueda irse apoyando con esta visualización para realizar la contracción y ir aumentando el control de esfínteres en forma progresiva. La que sigue, por favor. Vamos a tratar de llevar un programa de acuerdo a la edad del paciente. Si no lo mejoramos, por lo menos vamos a tratar de no incrementarle sus lesiones y vamos a evitar ante cualquier punto de causarles lesiones musculares. Entonces tenemos que enseñar muy bien a los familiares y a los cuidadores de este paciente a realizar sus actividades, a escoger muy bien todos los aditamentos con los que vamos a efectuar la reeducación muscular. La que sigue, por favor. Además de todo el programa de ejercicios que vamos a llevar a cabo con nuestros pacientes, tenemos que realizar una visualización de las características del ambiente en el que se mueve el paciente y diseñar aditamentos que tienen que adaptarse para sus actividades. De aditamentos para el baño, aditamentos para que se pueda parar de la cama, aditamentos para que se pueda movilizar dentro de su casa y elementos de protección que vamos nosotros a recomendar a los familiares para que pueda el paciente desenvolverse con más libertad. La que sigue, por favor. Una vez que logramos que el paciente pueda desenvolverse por sí mismo y moverse fuera de la cama y realizar sus actividades de la vida diaria en forma más independiente, elaboramos también un programa permanente de ejercitación.
Este programa permanente de ejercitación tiene algunas cosas fundamentales, como son la caminata consciente. Al paciente tratamos de que camine por lo menos 10 minutos todos los días en forma consciente y, de ser posible, descalzo, para estimular su propiocepción y para que el paciente pueda ir corrigiendo él mismo las limitaciones de su marcha. Entonces hacemos esta caminata acompañado, pero no tratando de no tocarlo mucho para que él vaya haciendo su marcha en forma independiente, y además lo estimulamos para que realice ejercicios de propiocepción y de equilibrio y de coordinación, que están incluidos en un programa de ejercicios que estuvo diseñado por Feldenkrais, que son ejercicios que nos ayudan mucho con la coordinación del paciente, con la propiocepción y con el equilibrio, que no lo dañan. Son ejercicios muy sencillos y muy lentos, que debe realizar el paciente en una tarima o en una cama con un colchón duro, que tiene que realizar él por sí mismo en forma consciente para que pueda ir movilizándose con más facilidad, o utilizar algún tipo de yoga. Hay una yoga restaurativa que se hace con algunos aditamentos, con pelotas, con colchones, con aditamentos que permiten que el paciente se vaya reactivando poco a poco con algo de ayuda. La que sigue, por favor. Bueno, pues esto